también te pido que no se pueden conectar, que tú les ayudes, Padre, a seguir teniendo su devoción al diario, que puedan seguir teniendo comunión contigo y te pido que tú hables a través de nosotros, que estas palabras pueden ser de aliento para mis hermanos, pero que también puedan ser de aliento para nosotros, mi Dios, porque sabemos que muchas veces los que enseñamos somos los que más aprendemos. Ayúdanos a no solo aprenderlo, sino a aplicarlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Oigan, pues hoy vamos a ver un personaje bien interesante. De hecho, empezando con los datos interesantes, se cree y se tiene hasta el momento entendido que el libro de Job es el libro más antiguo De la de la Biblia. Biblia. Eh, Se desconoce el autor, que desconoce el autor, se le acredita incluso a Moisés por las mismas, eh, por lo mismo del tiempo en el que se escribió, pero no es seguro. pero no es Sí. seguro. Estipulación. No. Es. Estimación. No. No. ¿Qué palabra que es? No, como de que se estipula. Bueno, no se entienden. Entonces vamos no, no sé si ya todos han leído alguna vez el libro de Job. Creo que no es muy común luego así como de, estoy leyendo Job. Yo ya lo leí, pero me tardé 2 años en leer Job. O sea, imagínense, para mí fue como, me tenía que detener en cada cosa. Y entonces vamos hoy a los que no han leído Job y a los que han leído Job también. A resumirles un poquito quién era, resumirles un poquito la historia. Obviamente, si pueden leer el libro estaría genial. O sea, el libro es una joya, como todos los libros de la Biblia, pero este libro te hace aprender muchas cosas. Es un libro que sin duda es diferente a todos los demás libros. No es un libro, bueno, sé que todos los libros son diferentes, pero este tiene una peculiaridad muy interesante, ¿no? Que hasta nos habla de cómo Dios está en su trono y el enemigo, y vemos muchas cosas de estas que ahorita vamos a resumirles un poco, así que me gustaría que fuéramos a Job 1:1 y el título es Job conoce a Dios en la prueba. Y como sabemos que Job conoció a Dios en la prueba, vamos a pues leer Job 1:1. ¿Quieres leerlo tú? Sí, te ayuda a leerlo. Dice, las calamidades de Job. Hubo en tierra de Sí, Uz está un bien. varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hasta ahí nos vamos a quedar ahorita leyendo. Y entonces lo que vemos primeramente Dios, primero es que Job era un hombre recto. Él tenía temor de Dios, o sea, era un hombre que buscaba a Dios, sin duda alguna, buscando siempre apartarse del mal. Entonces vemos, nos empiezan a dar una descripción un poco de este varón. De hecho, dice, como dice Charlie, que era un hombre recto, intachable delante de Dios. Y de hecho, en la palabra dice que no había otro hombre como Job. Él era muy bendecido por Dios justo porque Job era muy obediente, Job tenía mucha comunión con Dios, Job era un hombre, ahora sí que en ese momento no existe la palabra, pero si lo pudiéramos decir ahorita, era un hombre muy cristiano, ¿no? Era un hombre que tenía comunión con Dios, que servía a los demás, que daba. Tenía su ganado, tenía sus amigos, tenía su esposa, tenía sus hijos. Dios lo bendecía de gran manera, ¿no? Hasta que un día, vamos a leer Sí, de Job. hecho tenía 10 hijos, Ajá. 7 varones y Y 3 sabemos que en esos tiempos, mujeres. mientras más hijos tenías, era como de que, wow, ¿no? Entonces vamos a leer Job 1:6. Que dice así. Bueno, uno del 1 al No, 1:6. 1:6, perdónenme. Así, en este sentido, del 2 al 5 nos escriben un poco más a Job, pero en este sentido vamos a meternos un poco más en la historia, porque como dice Sofía, es una historia larga y como se los decimos, nosotros no nos podemos aquí a poner a leer toda la historia porque No, pues o sea, si yo me lo eché en 2 años. sería muchísimo el tiempo que tomaríamos, pero entonces vamos a entrar ya un poco en la historia que dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hasta ahí me quedo ahorita en el Job 1:6. No sé si quieres que lea más adelante. No, 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 está genial. Aquí vemos como dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. A los hijos de Dios se refiere a los ángeles, ¿no? Y es muy interesante, digo, me imagino que la persona que escribió este libro, pues Dios le ha de haber dado una revelación, ¿no? Para ver todo esto, imagínense ver eso, ver a Dios en su trono, ¿no? Con los ángeles, y que también venía Satanás, ¿no? Y debemos recordar que los demonios y Satanás también tienen acceso a la presencia de Dios a la fecha, ¿no? Pero como dice Apocalipsis 12:10, por si me quieren acompañar rapidísimo a Apocalipsis 12:10. Ya saben que aquí, Biblia en mano, no importa si es la aplicación, la física, eh,
el hermano que se sabe todos los versículos, no importa, pero necesitamos tener la Biblia siempre cerquita. Así es. Y Apocalipsis 12:10 dice que algún día el enemigo será sacado de la presencia de Dios, pero por lo mientras, por ahora, sigue pudiendo estar ahí, ¿no? Entonces vamos a Dice, leer. entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera del acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y claro, aquí nos dice como que en su momento, en el momento que pase todo esto de que se nombre en el Apocalipsis, Satanás será arrojado y será ahora sí que escupido casi casi de la presencia de Dios, ¿no? Pero por este momento, pues Satanás todavía podía, bueno, puede estar ahí, ¿no? Entonces vamos a leer Job 1 del 7 al 12. Vamos a seguir La la historia, lectura. que después de que entonces Satanás está aquí también en la presencia de Dios, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, le dice, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová y en este último trozo, en otras versiones dice que, o sea, básicamente lo que se refiere es que no le quite la vida. O sea, puede en este momento Satanás tocar todo lo que es alrededor de Job, siempre y cuando no le quite la vida. Sí, justo, a mí se me hace muy loco, ¿no? Y creo que es, la verdad no, por ejemplo, no he leído al Apocalipsis, ni ese, ya ni los, bueno, el Apocalipsis, pues, que me imagino que podría ser algo así, pero es la primera historia que yo leía que no, te ponían a Satanás con Dios hablando, ¿no? Que ellos estaban hablando y de hecho, como vemos que le dice Satanás, vengo de rodear la tierra y de andar por ella, o sea, de que Satanás como dice la palabra, ¿no? El enemigo anda como león rugiente mirando a quien devorar, y es cierto, él anda rondando la tierra. Y en este versículo Satanás le quería dar a entender a Dios, como lo decía Charlie. No, eso no lo decía Charlie, lo que dice es otra cosa, pero en este versículo Satanás le quería dar a entender a Dios, perdón, Satanás le quería dar a entender a Dios que Job únicamente lo quería por las posesiones que él tenía. O sea, que Job nada más le daba gracias y nada más lo obedecía y nada más era un hombre recto porque tenía posesiones, pero le dijo, a ver, quítaselas y a ver si te sigue adorando de la misma manera, ¿no? Y por eso Dios permite que Satanás toque todo lo que le rodea. Y ahora sí, como dijo Charlie, menos a Job. O sea, aquí podemos ver y debemos recordar que Dios tiene autoridad sobre toda criatura, inclusive sobre el enemigo, porque Satanás le va a preguntar a Dios si puede hacer algo. ¿Me entienden? O sea, no es de que Satanás se le ocurrió y dijo, lo voy a hacer, sino que tuvo que ir con Dios a decirle, déjame tocar sus posesiones, déjame tocar lo que a él le rodea, ¿no? Y entonces Dios le dice, ok, lo puedes hacer, pero, o sea, le da un permiso limitado, le dice, ok, pero no toques a Job. Y ahorita vamos a seguir con la historia, pero vemos que nunca, bueno, que en este escenario no toca a Job. Entonces vemos cómo Dios le da un permiso limitado a Satanás y después de esto vamos a ver cómo el diablo toca todo lo cercano a Job como Dios se lo había permitido, ¿no? Y creo que es interesante lo que estipula el diablo o Satanás en este momento hacia Dios, porque realmente nosotros hemos podido conocer en algún punto de nuestra vida a gente así, incluso a cristianos de esta forma, que solo realmente solo están en gozo, o su fe se basa en lo que tienen. Y solo es como decir, gloria a Dios en las cosas buenas, o ay, voy a la iglesia cuando me va bien, o sí, somos parte de esta iglesia si todo funciona, o sí soy cristiano si el referente del cristiano es algo positivo. Eso es algo que realmente en el mundo vamos a ver y tristemente vamos a ver seguido.
Pero en este caso, justamente por eso, de hecho, el libro empieza con las especificaciones de quién era Job, porque este no era el caso de Job. Mas no hay que echar en saco roto esta interesante propuesta que le presenta Satanás a Dios de realmente él te sigue porque él tiene cosas. Así es. Y ahora vamos a leer Job 1 del 20 al 22. ¿Lo lees tú, Memo? Sí, es que lo tengo por acá. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En, Y perdón, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y ahorita nos saltamos unos versículos, como les decimos, para no tardarnos mucho, pero justo nos saltamos en el momento en el que el diablo toca todas las posesiones de Dios. De hecho, mueren sus hijos, todos Su sus hijos, ganado. muere todo su ganado. eh, Todo eso se va, ¿no? Todo eso se le pierde y obviamente él tiene un duelo y como aquí dice, ¿no? Que rasga sus, bueno, dice, se rasuró la cabeza y rasgó Su su manto, pero manto. al final ya, como sabemos, de hecho hay muchas De descripciones duelo en la significa duelo. Biblia de rasga las vestiduras, que es un duelo, ¿no? Ujú. Como bien dice Sofía, perdí, tuve pérdida. Y me encanta el versículo que leyó Charlie, ¿no? Que es el 22 que dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y en el 21 y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y muchas veces decimos esta frase como bien cliché, ¿no? Como que lo hemos escuchado mucho y dices, no, es que tenemos, ¿no? Que ser como Job, pero veamos lo que Job había perdido. O sea, había perdido, imagínense, si yo no tengo hijos, ¿no? Pero imagínense a ustedes perder solo a un hijo. Él perdió todos los que tenía. O sea, imagínense, ¿cuántos tenía? ¿7? ¿10? 10. Él tenía 10 hijos. Imagínense, perdió 10 hijos en una sentada y toda su economía, si se podría decir así, en ese momento era su ganado y el ganado era lo que le daba de comer, ¿no? Pero supongamos que ahorita en estos tiempos te va súper bien, tienes un trabajazo, casi casi una mansión y tienes a tus 10 hijos y todo increíble y de la nada pierdes a tus 10 hijos, pierdes tu trabajo y pierdes tu mansión y pierdes todo, ¿no? Y desde que, o sea, Job vivió una tragedia y lo primero que hizo fue adorar. Ni siquiera fue hacerse la víctima, no fue de que, ay, no, qué feo Dios, porque, o sea, lo primero que hizo fue adorar, o sea, dijo, nada de esto es mío, todo esto era prestado por Dios, porque por eso dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él y desnudo volveré allá. Ajá. Entonces, justamente es eso, ¿no? O sea, cómo Job se da cuenta que todo lo que él tenía era porque Dios se lo había dado, no era porque él lo hubiera conseguido, ¿no? Y nosotros pasamos cosas complicadas en el día a día y por mucho menos de lo que le sucedió a Job, por mucho menos nos sentimos con el derecho de reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me quitas esto? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué, no sé, ¿no? Muchas cosas. Incluso tomamos rápidamente una postura que en Job vemos como un poco, incluso como tartamudea esta postura, pero muchísimo más adelante, después de muchas más cosas, que es, ¿por qué me abandonó Dios? O sea, es realmente, rápidamente nos pasa algo muchísimo menos, y no estoy diciendo que algo sea más o menos, pero en este sentido, comparándolo con que Job perdió a sus 10 hijos y todas sus posesiones, y a mí a lo mejor no conseguí un trabajo o cerrar un negocio y digo, ¿por qué Dios me abandonó? ¿No? O como bien dice Sofía, echándole la culpa a Dios. Pero en este caso, el 22 es muy claro. A pesar de esto, Job no lo hizo. Job no le echó la culpa a Dios. Y cuando nos pasen cosas malas, también aquí nos enseña que debemos de adorar. Y aunque estemos rotos, aunque estemos pasando situaciones muy complicadas, nunca debemos dejar de adorar a Dios porque eso es lo que nos da pila, la verdad. Y ya que Él permite las cosas por alguna razón, y eso lo vamos a ver ya casi al final, pero Dios permite las cosas con propósito, no es de que ay, Dios se le dijo, ándale, diablo, ponte a jugar porque estoy aburrido. No, 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 obviamente hay un propósito, ¿no? Ahora vamos a Job 2 del 1 al 7 ¿Quieres que, leerlo tú? que dice, Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Esto va a parecer como un déjà vu, pero no estamos leyendo el mismo versículo, es otro. Eh, 2 del 3 al 7 perdónenme, del 3 al 7 no del 1 al 7. Del 3 al No, 7 2 del 1 al 7.
Del 1 al 7, perdónenme, perdónenme, no me hagan caso. Del 1 al 7, dice. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y vemos cómo Dios y el diablo tienen la misma conversación que tuvieron en Job 1, ¿no? Por eso digo que este libro es un poco inusual, o sea, como que no es algo así como que leamos constantemente, ¿no? Dios y el diablo vuelven a tener una conversación completamente muy parecida, no igual, pero parecida. Y Dios quería recordarle al diablo que ya habían tenido esta conversación y que Job no hizo lo que él decía que iba a hacer, ¿no? Job no hizo lo que el diablo dijo que Job iba a hacer. Entonces le dice otra vez, Satanás dice, ah, bueno, sí, pero no tocaste su salud. O sea, así cualquiera, ¿no? Casi casi así Ah, cualquiera no te va a blasfemar, pero a ver, toca su salud y a ver si te sigue alabando y vas a ver que te va a blasfemar, ¿no? Y en- De hecho, aquí vemos como Satanás está empezando a dar como patadas de ahogado, porque primero dijo, ah, pues es todo lo que tiene. Pero Ujú. justo como Dios le prohibió una cosa que era tocar a Job, ¿no? Tocar su vida, entonces Su salud, inclusive. Satanás le dice, ah, pues es con razón me impediste esa parte, ¿no? Entonces dice, enférmalo. O sea, básicamente cuando le dice, toca su sangre y sus huesos, le está diciendo, enférmalo. Y por eso el diablo le dice a Dios que Job no lo maldijo por miedo a que tocara su vida, pero a ver, ahora toca su vida. Entonces Dios permite que Satanás otra vez un permiso limitado, no le dice como de, ah, bueno, sí, mátalo, no, dice como de, ok, te permito que toque su salud, más no toque su vida, otra vez limitadamente, ¿no? Y ahorita quiero decirles 12 cosas que captamos que Job sufrió y queremos irnos súper rápido, entonces si pueden ustedes apuntar los versículos que les vamos a Aquí decir. están en la Ah, bueno, presentación, aquí están en la presentación, genial, le pueden tomar ahí un una screenshot, captura una captura de pantalla o eh, escribirlos a los que o son de la técnica. escribirlos, ajá, y vamos a ver lo que sufrió un poco rápido, que uno es dolor intenso, vamos a Job 30:17, igual lo vamos a leer un poquito rápido si ustedes, o a ver, si ustedes son rápidos buscando, pues ya, pero Job 30:17, que es dolor intenso, obviamente físico, Job bueno, 30 obviamente espiritual 17 también. dice así, dice, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Ahora vamos a llagas llenas de pus. Imagina, o sea, a mí me parece loquísimo este libro, de verdad. Yo digo, ¿cómo Job soportó tanto esto? Y ahorita les voy a decir por cuánto tiempo lo soportó, pero vamos a leer Job siete Llagas cinco llenas de pus. Job 7 al 5 siete cinco 7 5 dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Ahora anorexia y emaciación. Job 19:20. Job 19:20 dice lo siguiente, dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. O sea, ya estaba todo En chupado. el hueso ahí. Ahora vamos con fiebre, Job 30:30. Si nosotros lo que nada más nos da ahí, un, es el chorro. No, nada más nos da ahí luego nosotros, dolor de panza y retortijón y ya nos No, estamos pues cuando nos muriendo. da lo que vamos a ver ahorita, poquita fiebre, ni siquiera de verdad una fiebre de 40 que puedes Sí. convulsionarte, sino una Una treinta y siete fiebre. cinco Sí, ya nos y el sentimos así dolor como de de cuerpo que y decimos, no manches, estoy así ya me estoy muriéndome. muriendo. Job 30, En 30. este caso ya vemos varias y en este caso también fiebre no podía faltar en Job. Y Job 30:30 dice, mi piel se ha engrandecido y se me Ennegrecido. cae, ennegrecido, perdónenme, y se me cae y mis huesos arden de calor. O sea, de verdad,
Job se sentía en llamas, Y, era una fiebre dura. y sumándolo a esto, que no solo era lo físico, ya había perdido a todos sus hijos, había perdido, o sea, imagínense, Job yo creo que estaba así como en un, es que no sé en esos tiempos, ¿no? Pero supongamos que aquí ahorita está ahí abajo del puente y con todo esto y cuando eras un hombre tan exitoso y tan gozoso en Dios y todo y pasa esto, ahora vamos en la 5 que es depresión, Job 7:16. Job 7:16 dice, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame, pues, porque mis días son vanidad. O sea, estamos viendo aquí ya un Job realmente lamentándose, ya como que ya no ve un propósito de vivir, es al final del día una depresión lo que está teniendo, ya ni siquiera es una tristeza, ni siquiera tristeza profunda, ya esto es de verdad una depresión, ya no ve un propósito en él, no solo está jugando el diablo con su físico, sino como bien dice Sofía, está a lo físico, la está trabajando en el cerebro, está metiéndose en su cabeza para empezar a quitarle ese pensamiento de propósito. Sí, claro, al enemigo se le dijo, ve, ve, toca su vida, pues Él de salud, y él aprovechó, dijo, pues dice, con todo, ¿no? mientras no lo mate, no estoy haciendo nada Claro. malo. Entonces, Ahora vamos con insomnio, Job 7:4. dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba, o sea, hasta el amanecer. Entonces vemos aquí también que Job ni siquiera, evidentemente, todo lo que estaba padeciendo, ni siquiera No para lo dejó dormir. dormir, claro, y tanto el dolor espiritual como el dolor físico, ¿no? Ahora llanto, obviamente, Job 16:16. Ese es Salmos mismo. Ay, sí, se me pegaron las hojas. Aquí está. 16 dice, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. O sea, de verdad un llanto de esos de ojos ya hinchadísimos, pero ya hasta, dice, mi rostro, o sea, ya de tanta lágrima en la cara, el Que hasta se te esfuerzo, deforma ya sí, no, no, la al final cara. del día, tantos músculos que hay en la cara, de tanto Claro. llorar, ya está deforme tu cara realmente. Sí, a mí solo una vez me ha pasado que de tanto llorar tenía los ojos como luchador y hasta la cara se te deforma, o sea, de tanto, pues tanto que está reteniendo tu cuerpo, ¿no? Ahora vamos con el 8 pesadillas, que este es bien interesante porque justo es como el enemigo, como lo dice Charlie, no solo era lo físico, el enemigo estaba con todo Le en todos estaba los ámbitos. taladrando también la cabeza, no solo taladró sus huesos, no solo taladró su piel, sino también su cabeza, porque al final del día, entrando por la mente, entra en el espíritu. Y en este sentido, dice Job 7:14 pesadillas, dice, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. O sea, realmente estaba viendo, quién sabe qué tanto estaba viendo Job en esas pesadillas, pero al final del día también le estaban quitando la paz, evidentemente. Claro. Y de hecho hasta hay muchos memes, ¿no? Que dice, yo cuando me duermo con fiebre y te imaginas unas cosas que dices, ¿qué es eso qué? No, Sí, imagínense él. las visiones. Imagínense él, o sea, de que eso era a propósito, pues. Ahora vamos con el 9 que era aliento pútrido, Job 19:17. Que dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer y aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. En este sentido es que realmente no solo está podrido por fuera físicamente, ya también internamente todas las enfermedades, ya hasta el aliento pútrido, como dice, que por eso Y, dice, a mi mujer ya le era extraño esto. y es cierto, ¿no? No, esa parte no se las leímos. Sí puedes ir a Job 1 rápido, ¿no? Claro. Esa parte no se las leímos, pero de hecho Dios le quitó, digo, Satanás, Dios permitió que Satanás le quitara todo lo que tenía, incluyendo a su familia. Pero Satanás no tocó a su esposa y no tocó a su esposa por una razón interesante. Yo creo que conocían el corazón de la esposa de Job y en un versículo que ahorita busco, está acá, vemos lo que dice la esposa de Job. A verlo. Bueno, lo que dijo la esposa de Job es, ahorita les digo el versículo, sí sé lo que dijo, pero ahorita les digo el versículo que dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y imagínense lo que Job estaba viviendo, imagínense que Job, lo puedes buscar, ¿no? Sí, yo te ayudo. Imagínense que Sí. Job estaba completamente enfermo espiritual, enfermo físicamente, acaba de perder a sus hijos, empezó a tener este tipo de cosas y Job ahora, y su 2, esposa, 9 al 10. Job 2:9 al 10. Entonces dice, ya empezó, ya estaba teniendo también, como leímos, ataques.
físicos también. Y en el 9 al 10 del capítulo 2 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Como cualquier mujer fatua has hablado. ¿Que recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, más bien la regañó a su mujer, la exhortó a decir, o sea, O sea, realmente ¿para qué buscamos a Dios, no? Para no, lo único ajá. bueno, pues obviamente si pasamos buenos momentos, vamos a pasar malos momentos, ¿no? Y eso fue lo que le dio esposa. Y fatua se refiere a mujeres impía o mujer, ¿cómo se llama? Mujer extranjera, ¿cómo se le dice? Mujer, Pagana, pero Ajá, bueno, sí, 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 podría ser una mujer pagana, o sea, tú como hablas buscas otra como, palabra, casi, casi pero como te desconozco, ¿no? Hablas como una mujer que no teme a Dios y también entendemos, entre comillas, un poco a la esposa de Job, también ella había perdido lo mismo que Job, o sea, eran uno y tenían los mismos hijos y también ella había perdido sus hijos, pero ella sí decidió decir, ay, maldice a Dios y ya muérete, ¿no? O sea, como casi, casi todo es tu culpa, ¿no? Y aún así Job decidió confrontarle y decirle, ¿qué te pasa? O sea, ve cómo te estás escuchando, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no? Entonces, Job tenía mucho discernimiento, pero obviamente empezaron a pasar, aquí estamos hablando del versículo 2 y aquí ya vamos desde aliento pútrido a Job 19, o sea, era mucho tiempo y su esposa me imagino que ni siquiera se le quería acercar. Ahora vamos con apariencia demacrada, Job 12, 12, Job 12 que perdónenme. dice así, dice, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Aquí se refiere a los A tres los amigos tres de Job amigos, el que el As, momento, Sofar y Bildad. ajá, que en el momento que vieron a Job desde lejos. Imagínense para rasgarse las vestiduras, cómo lo han de haber visto, ¿no? O sea, una apariencia completamente demacrada y completamente acabada. Ahora vamos con el 11 que es llagas dolorosas, Job 2:7. Que dice así, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, fue lo primero que le vino fueron estas llagas dolorosas. Interesante y curioso es que esta condición duró meses, no fue como de nada más una noche que padeció, fueron meses de esto. Claro, Y me encanta lo que está en el final de la presentación. Aún así, Job no blasfemó contra Dios. A pesar de todo esto, Job nunca le echó la culpa a Dios. y también tenemos que entender que es algo que Dios fortaleció a Job, obviamente, ¿no? Humanamente eso hubiera estado, o sea, yo, por ejemplo, una vez a mí, aquí hablando de mis experiencias, una vez a mí me dio influenza, me acuerdo horrible, fue espantoso, y me hago que yo ya estaba así como, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Por favor, no sé qué, me hago que no podía respirar, yo pensé que ya me iba a morir, o sea, todo mal, ¿no? Y como ser humano, yo ya estaba así como de, no, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué permites que yo sufra de la influenza? ¿Y por qué me siento así y me voy a morir? Y hasta veo que Charlie estaba bien espantado y me fue muy mal, la verdad. Obviamente nada que ver, pero me fue muy mal y eso fue como, que será, como una semana estuve yo con ese padecimiento, pero Job, para ser un poquito más eh, precisos, se dice que Job sufrió esto 3 meses. Todo lo que les estamos diciendo lo sufrió 3 meses, obviamente más el duelo de perder hijos, ¿no? Eso yo creo que no se sana en 3 meses, obviamente eso está eso es mucho más, ¿no? Y como dice Charlie, que dice, aún así Job no blasfemó contra Dios, porque Dios lo fortalecía. Y después de todo esto, en todo el libro de Job vemos cómo Job se lamentaba. Como les decía, en todo el libro, de hecho, creo que Job tiene 45 capítulos, si no me equivoco, o 44 por ahí. Después de todo esto, todo el libro de Job vemos cómo Job se lamentaba, Job no entendía qué estaba sucediendo. Lo que a Job más le frustraba y le estresaba era que no escuchaba a Dios, que no entendía por qué le estaba pasando eso. O sea, él decía como, yo me conformo con que me digas, pasó esto porque yo lo quise así, o pasó esto porque tú hiciste esto, pero él quería una contestación de Dios, él necesitaba saber por qué estaba viendo eso, pero al no escuchar a Dios, él se frustraba, él no entendía qué le estaba pasando. Sí, porque de hecho ahorita nosotros tenemos el contexto que nos da la Biblia acerca de que hubo una conversación entre Dios y Satanás. Job no. O sea, Job simplemente empezó a padecer todo eso. Él no tenía realmente contexto, él no tenía respuestas Sí, Job directas, no él leyó no, el libro de Job. no hubo un aviso por paloma, WhatsApp o algo así de Claro. pronto te van a pasar estas cosas, prepárate. No, fue.
De un día al otro pasó esto y como dices, hombre, Job lo que buscaba era respuesta. Claro, y muchas veces Job interrogó a Dios, ¿no? Job le dijo, ¿por qué permites que yo pase esto? Obviamente más los famosísimos amigos de Job que aportan tanto a la conversación, que eran tres, luego se sumó un cuarto, ¿no? Que le decían, es que esto es por tu pecado y es tu culpa y tantos capítulos así. Entonces, obviamente, imagínense, o sea, era un duelo. Era cosas físicas, era completamente economía a la basura, su esposa no lo quería, Dios no le contestaba y tenía sus tres mejores amigos que le decían, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, y Dios no le contestaba a Job. Entonces, Job clamaba a Dios y le pedía explicaciones y no soportaba el silencio audible de parte de Dios. Y digo el silencio audible, que son de esos silencios que hasta se escuchan de seguro, ¿no? O sea, esas veces que dices, ay, el silencio se escucha de tan fuerte que es el silencio. Yo me imagino que así Job decía, ¿por qué? Imagínense 3 meses, o sea, qué locura, ¿no? Y la aflicción, hay que entender algo que la aflicción hace que nuestra fe crezca, hace que conozcamos más a Dios y como lo decía Charlie, obviamente a uno se le dijo, ay, léete tu libro y ahorita vas a, o sea, obviamente no, sino que es un día a la vez y las pruebas que nos da Dios, a veces dices, ¿cuándo se va a acabar esto? O sea, de verdad dices, ¿cuándo se va a acabar esto? Por favor, ya. Pero se nos olvida que Dios lo tiene en el control, ¿no? Y el Espíritu Santo lo fortalecía para que no cayera en la tentación de blasfemar a Dios como Satanás lo quería. Cuando nosotros clamamos a Dios, Él no nos deja solos nunca. Y Job no veía que Dios estaba con él en todo momento, lo libró de la tentación, pero Job pues no lo percibía, él nada más decía como, ¿por qué no estás? O sea, obviamente al principio fue como de Jehová dio, Jehová quitó y todo. Y Job nunca blasfemó, pero claro que Job como ser humano tenía dudas, y claro que Job como ser humano tenía reclamos hacia Dios, y le dijo, ¿por qué? O sea, ¿por qué me estás haciendo eso? Y es que, rescatando un poco de lo que comentas, por ejemplo, es que de este libro podemos sacar tantas cosas y por eso se las Claro. invitamos a leerlo, pero en este caso estamos tratando de buscar la idea, la practicidad de conocer a Dios en la prueba. Pero lo comentabas, los amigos, y para los que no han leído el libro, la razón por la que Sophie dice los famosísimos amigos de Job es que los amigos de Job estuvieron ahí duro y dale, duro y dale, duro y dale, diciendo que era culpa de Job, que seguro traía un pecado cargado, que ya de verdad se arrepintiera de sus pecados y ya todo iba a pasar. Pero realmente Job sabía que no había pecado en él, no había, o sea, había pecado en él Sí, por ser obviamente. hombre, pero a lo Ajá, que se pero no un refiere, no pecado había hecho él un parece pecado, como lo decía en el inicio, consecuencia. él era un hombre recto y temeroso de Dios. Pero, y ¿por qué quería rescatar esta idea? Porque es interesante los consejos o los comentarios que le daban los amigos. A lo mejor no eran como el de la esposa de Sí, maldice a sí. Dios y muerte. Podrían haber sido buenos consejos, pero en otro contexto. Y lo que pasa aquí es algo que por eso quería rescatar. Luego, como cristianos, somos bien tendenciosos a estar aconsejando gente, porque creemos ya nosotros sabernos las de todas a todas, pero no nos ponemos a preguntar primero el contexto, el saber qué está pasando. Y en este caso era eso. Ellos simplemente veían a un Job con casi casi peste bubónica, putrefacto, Cínicos, esquelético, muerto en vida, es tu culpa. y es tu culpa. Y entonces aquí es como, muchas veces es como si yo agarro y le digo a Sofi, oye, tienes que ponerle más atención a tu matrimonio y a lo mejor Sofi tiene problemas con, con la rectitud con su pastor, ¿no? El hacerle caso a su liderazgo en la iglesia, ¿no? O Sofi me aconseja a mí, oye, ¿qué te parece si mejoras la relación con tu madre y a lo mejor mi madre ya ni está en esta tierra, ¿no? Entonces, No son son consejos malos, no son simplemente son malos consejos consejos, más que desatinados. nada son consejos que damos así sin de verdad entender el contexto y eso es algo que como cristiano quería rescatar porque eso es algo importante. Debemos, Y que pueden ser o desastrosos. O sea, sea, si tú das un consejo fuera de contexto, puede ser algo completamente desastroso, como lo vemos aquí. Digo, gracias a Dios, Job tenía a Dios y Dios lo volvemos a fortalecía, lo pero... mismo, ahí estaba Dios Y, dándole y Job, y sabiduría, Job sabía quién era, Job sabía que él no había pecado y él decía, tú me puedes decir lo que quieras, pero yo sé quién soy y yo sé que no he pecado, ¿no? No he pecado de una manera para que esto me esté pasando, obviamente como todo ser humano Job pecaba, pero no un pecado ahí que trajera de este vuelo lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces él sabía, pero obviamente imagínense que estrés, ¿no? Y que alguien está diciendo, es que arrepiéntete porque por eso te pasa, pero ¿qué te pasa? Pero entonces así estuvo igual muchísimo tiempo.
Y Job se pudo llegar a sentir abandonado y abatido, pero jamás maldijo a Dios. Job no entendía lo que Dios hacía en su vida, pero Dios tiene un propósito más grande de lo que imaginamos, que ahorita vamos a verlo, ¿no? Y a veces por las pruebas creemos que Dios ya nos ha abandonado, que Él ya no está, pero en esta historia vemos cómo Dios tenía todo bajo control, tanto que desde Job 1:1, bueno, un poquito más, desde Job 1 en adelante, vemos cómo todo empezó porque Dios y el diablo tuvieron una Conversación. conversación, no fue de que Dios no se ha presentado para nada y Dios no se supo, Dios sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y de hecho, creo que podemos empezar a rescatar uno de los puntos importantes para nosotros bajarla a nuestra vida diaria y ver, oye, ¿en qué me puedo comparar con Dios, con Job, perdónenme? Es entender esta parte. Todo tiene un propósito y es que esto nos va a ayudar a conocer a Dios en la prueba y ya lo hemos hablado en la temporada 1 en el gozo en medio de la tormenta. El cristiano, Dios nos enseña que el cristiano no tiene que huir de la tormenta, no tiene que pasar la tormenta, tiene que gozarse en la tormenta porque al final del día, después de la tormenta, viene la calma. Va a haber algo, siempre un aprendizaje, algo después de esto, pero tiene que haber un propósito, tiene que existir esa tormenta, ¿no? Y es como, al final del día, un ejemplo realmente que a lo mejor podría verse como algo nada que ver, pero realmente así podemos llegar a verlo, pero es lo que estuvo pasando en el país últimamente. En mayo estábamos en sequías, estaba viendo, casi llegábamos a lo que le decían el día cero, no se sabía qué hacer, el país incluso satelitalmente se veía café, que era seco. Vienen estas huracanes, vienen estas tormentas, vienen todo esto que estamos viendo, que ahorita ya se están acabando, todavía parece que vienen, y ahora vemos que hay abundante agua, vemos ahora satelitalmente el país verde, vivo, entonces dices, hay propósito en la tormenta y aquí, aunque es literal, en nuestra vida espiritual así es. Luego incluso estamos nosotros así, secos, 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 y necesitamos esa tormenta que otra vez digamos, un Florezca. propósito que florezca, que avive nuestra fe, que avive nuestra confianza en Él, que avive muchas cosas que nos dé y nos prepare para el siguiente paso que hay que dar. Exactamente, y me encantó ese ejemplo, porque es cierto, o sea, cuando llega la tormenta muchas veces la vemos mal, pero, y me encantaría enseñarle la foto, ¿no? Pero pues para encontrarla, pero sí, justo dice antes del huracán y se ve todo café, y dice después del huracán y todo está verde, ¿no? Y es como de, claro, todo tenía un propósito, ¿no? Y uno de los propósitos, porque también en este hay bastante propósito aquí, ¿no? Y uno de los propósitos de lo que vivió Job fue para que Dios les mostrara a los seres angelicales, a su, como dice él, ¿no? Los hijos de Dios, o como dice los, sí, los hijos Sí, de Dios, los ¿no? hijos de Dios, Que son los Dios. ángeles. Era para que Dios le mostrara a los seres angelicales, ya sea a los buenos, a los, ahora sí que los buenos y los malos, su sabiduría, y su autoridad. La autoridad que él tenía, inclusive con Satanás, ¿no? Que como dice nuestro pastor, y que me da mucha risa eso, ¿no? Que nuestro pastor dice que muchas veces vemos hasta en las combis, ¿no? Y se ve el diablo con Jesús ahí a Así fuercita. mismo, así. Pero dices, no, obviamente no, o sea, obviamente no tienen la misma fuerza, ¿no? No es de que, pues, obviamente no. Entonces, Dios siempre tiene muchísimo más autoridad que inclusive Satanás. Y ya que recordemos que los seres celestiales estaban presenciando todo, o sea, eh, para los seres celestiales estaban viendo a Job también, estaban viendo lo que estaba pasando con Job, vivieron lo que pasó con Dios, o sea, los seres celestiales estaban ahora sí que de protagonistas en este libro y de protagonistas en esta historia, por eso digo que es un libro inusual, ¿no? O sea, esto ya era algo más espiritual por completo. Job fue usado para propósitos celestiales, ni siquiera tanto terrenales, ¿no? Porque, bueno, sabemos que ningún cristiano tiene, pues, tiene solo propósito terrenal, también es obviamente eterno, pero Job fue usado para propósitos celestiales. Job fue usado de que hasta los ángeles lo veían, o sea, sabían, decían ahora así como de que, ¿qué va a pasar, no? Y no solo terrenales, como lo decía, Job era conocido en el cielo por pasar todas las pruebas sin blasfemar contra Dios. O sea, los ángeles veían a Job, Dios veía a Job, Satanás veía a Job, ahora sí que era estaban todos, ¿no? Así viendo lo que estaba pasando. Pero eso, y esto sí es bien importante, eso no quiere decir que la fe de Job no tambaleó o que sufrió, porque somos humanos. O sea, no fue que Job ahí andaba brincando ahí con las llagas, obviamente, no. Job lo sufrió de una manera insufrible, ¿no? Y Job trató de ver las cosas con la mejor perspectiva. La esposa de Job decidió verlas con la peor, Y al por final del ejemplo. día, creo que este punto es vital, o sea, no olvidar que Job
fue un humano. Y creo que es el propósito de esta temporada 2, el propósito que nosotros le dimos, sin duda alguna, el Señor tiene muchísimos más propósitos en esta temporada, pero es todos estos personajes que nosotros llegamos a incluso cegadamente verlos como fantasiosos incluso, ¿sabes? Luego estás cuando nuestra fe está súper tan valiente, incluso hasta pensamos que esto es ciencia ficción. No, 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 todo esto pasó. Todo esto pasó. Claro. Y todos ellos, todos los personajes aquí fueron humanos. Y Job fue humano. Y nosotros somos humanos. Sí, no fue un cuento. No es un cuento, no es aquí así la historia para espantar a los niños y no se portan bien con Dios. No, no, no. Esto realmente pasó. Y como dice Sophie, aunque no blasfemó contra Dios, eso no quiere decir que humanamente no haya padecido, no solo obviamente en las cuestiones físicas, Sino sino espirituales. espiritualmente. Y después de, ahora sí ya vamos terminando, que yo creo que esta parte es nuestra favorita de Charlie y mía, porque es como que cuando a todos se nos explota la cabeza, yo creo que hasta a Job se le explotó la cabeza, que es de que después de mucho tiempo de silencio, Dios decide hablar, Dios decide contestarle a Job, Dios decide, ahora sí, imagínense, ¿no? Job está viviendo esto del capítulo 2. No es cierto, desde el capítulo 1 Ujú. y hasta el 38 ahora sí que Dios se digna a contestar. Ahora sí dice, ok, hasta el 38 voy a contestar, como lo veíamos, ¿no? Casi después de 3 meses Dios dice, ok, voy a contestar. Y me gustaría que fuéramos a Job 38:3, que es cuando Dios contesta y Dios empieza a hablarle a Job a través de la naturaleza, a través de un torbellino, le empieza a hablar. O sea, imagínense esa escena, yo, el pobre Job, ¿no? Ya tanto que vivió, o sea, una locura, ¿no? Pero vamos a Job 38:3, que le dice, ahora, este es Dios hablando. Dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, ya Dios ya le habla a Job y le dice, ok, ahora sí vamos a ponernos al día, ¿no? Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y no voy a leer todo porque creo que es del 38, o sea, es del capítulo 38 hasta que se Hasta acaba, que se casi, acaba el casi. libro, No, creo que es hasta el 41. hasta el 41 sí, Perdón, porque ya. 42, o sea, bueno, casi. 38 de 41, no les voy a leer 3 capítulos, léanlo ustedes, es una cosa asombrosa. O sea, yo les quiero decir que cuando ustedes se sientan abatidos, cuando digan, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué? Lean Job 38, el capítulo 38 y hasta el capítulo 41. Ahí Dios les va a contestar de una manera impresionante. No, nada más les voy a leer un poquito de esto que dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, como diciéndome, a ver, me estás reclamando de por qué yo hago las cosas. A ver, si tú sabes, dime dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, hablando de los ángeles? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, hablando del mar. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado el alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñado el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo eso, ¿no? O sea, le está diciendo Job, a ver, si tú sabes cuánto midió ¿cómo dice? Si tú sabes, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y dice, ahorita quién extendió sobre ella el cordel y sobre qué están fundadas sus bases o quién puso esa piedra angular. o sea, tú estuviste el día de la creación para venir a preguntarme por qué hago las cosas, o sea, Y más adelante, o sea, también le dice que y justo lo quiero leer en la nueva versión internacional, porque ahí lo leí yo y fue también algo que me explotó la cabeza, que es Job, les quiero leer creo que el 40. No.
No, creo que es el Job También tenía la idea que era el 40. 39. Ah, aquí está, Job 39. Ahora, como que son categorías, ¿no? Y ahora le habla de los animales, igual les voy a leer un poquito, ¿no? Que es Job 39 y voy a empezar desde el uno que dice, ¿sabes? Cuando los íbices, o sea, un animal, tienen sus crías, ¿has visto el parto de las gacelas? ¿Has contado los meses de su gestación? ¿Sabes cuánto dan a luz? Al tener sus crías se encorvan y allí terminan sus dolores de parto. O sea, le empieza a explicar todo lo de la creación, todo lo que él hizo, todo lo que él mandó. Dice, crecen sus crías y en el bosque se hacen fuertes, luego se van y ya no vuelven. ¿Quién deja sueltos a los asnos salvajes? ¿Quién les desata las cuerdas? Yo les di el páramo por morada, el yermo por hábitat. Se burlan del ajetreo de la ciudad, no prestan atención a los gritos del arriero, recorren los cerros en busca de pastos, en busca de verdes prados. O sea, vimos también aquí cómo Dios tiene cuidado de su creación. Y si Dios tiene cuidado de su creación, ¿qué no va a tener cuidado de nosotros, no? Dice, ¿crees tú que el toro salvaje se prestará a servirte? ¿Pasará las noches en tus establos? ¿Puedes mantenerlo en el surco con el arnés? ¿Irá en pos de ti labrando los valles? O sea, vemos también cómo los animales sirven a Dios. ¿Pondrás tu confianza en su tremenda fuerza? ¿Echarás sobre sus lomos tu pesado trabajo? ¿Puedes confiar en él para que acarree tu grano y lo junte en el lugar donde lo trillas? El avestruz bate alegremente sus alas, pero su plumaje no es como el de la cigüeña. O sea, podemos ver cómo Dios conoce perfectamente. Y entonces vemos del capítulo 39 al creo que 40 o 41 cómo Dios le describe todo lo que él ha hecho y le dice, a ver, contéstame. ¿A poco los animales te obedecen a ti? ¿A poco tú estuviste y tú me diste con la cinta métrica al cielo? ¿A poco tú estuviste cuando dije hasta aquí, olas? Tú, a ver, cuéntame, ¿no? Y aquí Dios le demuestra a Job que dice, no me interrogues de lo que yo hago, porque sé perfectamente lo que yo hago. Y les puedo jurar que aunque estaba Dios un poco confrontando a Job, Job estaba feliz de que al fin ya le había hablado. O sea, me imagino que Job decía, o sea, me está regañando, pero aquí está, ¿no? Y obviamente me imagino que Job entendió y dijo, claro. Y de hecho, creo que no puse ese versículo, pero vemos en un versículo eh, que, que justo Job dice como de que tienes razón, o sea, ahora sí que yo, Ya cuando le responde no él, decís 41 no, ese es el de Leviatán. ya es en el 42 que dice, y aconteció, en el 42:7 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo, ah, no, esto es cuando los No, es amigos, cuando le confronta a los amigos, creo que está un poquito antes. ¿sí, verdad? Ajá. Aquí dice en el 42:1 si quieres tú léelo, ¿no? Ya, sí, en el 42 me dice, respondió Jehová a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es él, el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que Que yo yo no no comprendía. comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me Me enseñarás. enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora Ya te me mis ojos adelantaste. te ven. Pero justo Y, es eso. y creo que es algo interesante porque justo antes de que Dios subiera en este torbellino a Job, Job estaba con los amigos, es más, le estaba terminando de hablar el amigo que dices, el último amigo, el más joven de todos, le decían. eh, y en esta conversación es Job y Dios. Y de Aquí, hecho aquí no Job, era público, y ¿eh? de hecho Aquí, Job le contesta de la misma manera que Dios primero le habló, pero le dice, me encanta que le dice, oye, te ruego de hablar y te preguntaré y tú me enseñarás, ya no es Dios diciéndole, te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y entonces Job le dice, te voy a preguntar yo y tú me vas a contestar. O sea, de que Job ya había entendido y dice, yo no comprendía porque eran cosas demasiado maravillosas para mí. Y entonces hasta que nosotros terminamos la prueba es cuando decimos, ah, claro, ¿no? Ahora ya todo tiene sentido, pero imagínense que Dios te habla y te diga, a ver, tú dime todo lo que he hecho y si tú me lo contestas eres digno de reclamarme, pero como obviamente no, pues no, o sea, de y hecho, es algo que nos recuerda que más adelante se lo hizo uno de sus profetas, que es a Jeremías, ¿no? En el 33:3 que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un poco, o sea, realmente lo mismo que le está diciendo Job aquí, pero al revés, que le dice, yo te buscaré, tú me responderás y me enseñarás cosas que no conozco. claro, y además Dios le explica a Job todo lo que él es y todo lo que él hace. O sea, todavía Dios tiene el detenimiento de decirle, mira, ahora sí que te voy a explicar, ¿no? Y me encantan estos versículos. Yo cuando los leí fue como hermoso porque dije, wow, o sea, cómo Dios tiene cuidado de cada especie, inclusive de la cigüeña, ¿no? Que nosotros que andamos pensando en la cigüeña, o sea, hasta decimos, "Ah, es un cuento, ¿no?
Pero Dios dice, a ver, tú, no sé, ejemplo, ¿no? ¿Tú cuántas patas ahí tiene la cigüeña y él te las y él se las dice y le dice, y el plumaje y comen a esta hora y entonces dices, wow, o sea, Dios sabía todo, pero muchas veces Job le reclama y le decía, a ver, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Y es como, a ver, no me cuestiones y yo sé lo que hago y, y Dios sabe lo que hace en nuestras vidas, ¿no? Dios no hace nada porque sí, sino que siempre está en control. Y él estaba en control de la situación de Job y al final Dios le dio a Job más de lo que él tenía al principio. El enemigo nos ataca tan fuerte que sabe que si pasamos la prueba habrá una recompensa de parte de Dios. Y ahora sí vamos ya a terminar leer Job 2, perdón, Job 45, 5, 42, 42, 5. 5, que es lo que decía Charlie, que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea que antes de todo lo que esto había pasado, que decían que era varón recto, varón intachable y todo, Job en algún punto era como, claro, o sea, amo a Dios y estoy agradecido con todo lo que Dios me da, pero nunca conoció completamente a Dios porque nunca tuvo una prueba, nunca tuvo un momento complicado, porque veíamos que él era muy gozoso y que tenía sus ganado y que era casi casi el hombre más ahí reconocido, ¿no? Porque pues me imagino que mucha gente conocía a Job, pero cuando Job pasó por esto, al final le dice de oídas te he oído, más ahora mis ojos te ven, más ahora te conozco, más ahora sé quién eres, porque me has dicho quién eres, ¿no? Como le contestó y le dijo todo lo que él había hecho y también vio cómo Dios tenía un propósito y cómo Dios tenía un propósito en su vida, fue que dijo, ya te conozco, ya sé quién eres, pero todo porque estuvo ahora sí que en el suelo, o sea, todo lo conoció porque estuvo en la prueba, en ese momento de debilidad, de todo, ahí ahora sí que le checó y dijo, claro, ya conozco a Dios, ya sé quién es Dios, ¿no? Y Job no hubiera podido conocer a Dios en este proceso. O sea, Job hubiera sido muy feliz y todo lo que tú quieras, pero nunca hubiera experimentado qué es conocer a Dios. Y entonces cuando nosotros tenemos pruebas hay que recordar que tenemos de dos, o quejarnos o andar así como de, ay, y andar enojados o disfrutarlas. O sea, sé que se escucha tonto, ¿no? Cómo se disfruta una prueba, pero es real. O disfrutarlas y decir, esto me hace más fuerte y esto me hace conocer más a Dios y a través de este proceso lo conozco más y entonces eso nos da gozo. ¿Preferimos una vida perfecta pero sin Dios o una vida abundante y con tribulaciones que nos lleva a contemplar quién es Dios? Y eso es lo que nosotros también debemos de pensar. ¿Tú quieres decir algo, mamá? Sí, y es que realmente tenemos que entender que la respuesta que le da Dios, esta respuesta tan larga, poniendo en comparación o usando de referencia a su respuesta más bien, es la creación de la tierra, el funcionamiento del mar, el funcionamiento De los animales. del día y la noche, porque él habla del alba, el funcionamiento de los animales, de animales incluso extraordinarios que existen, más nosotros no conocemos, como el Leviatán, eh, De Behemoth, de Behemoth, o que decían sea, que era como un búfalo. y son Por eso les digo que es un no. libro No, bien no, no, impresionante. las respuestas de Dios en este sentido no solo fue para mostrarle evidentemente su inmenso poder de, a ver, todas estas cosas yo las creé, sino les aseguro que Las Job conoce. después, si se le llegase a presentar cualquier otra prueba de cualquier tipo, y a lo mejor en su momento, en su corazón, hay falta de fe. Él iba a poder ver estas cosas y recordar esa respuesta. Y en ese caso es lo mismo con nosotros. Y Dios lo hace una y otra vez. Y no por nada Romanos 1:20 nos lo dice, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y de su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. O sea, Dios hizo una creación inteligente, una creación perfecta porque Él la creó, todo el funcionamiento de todo lo que vemos. En eso podemos ver a Dios y por eso pone este tipo de ejemplos. Y nosotros, o sea, mi esposa y yo somos fascinantes de admirar la naturaleza porque en ella vemos a Dios, vemos Que y tiene decimos, cuidado de ella. hay un propósito en todas y cada uno de los seres vivos y todo lo que existe en esta tierra. ¿Por qué Así no es. habría un propósito en mí? Y tiene cuidado de ellos, ¿no? Por eso dice en el Nuevo Testamento, dice que Si tú cuidas a las aves.
¿o no? que mira las aves Ujú. que no siembran ni ciegan y aún así todos los días son No, alimentadas. y que dice que se visten Que más ni Salomón fue vestido como la hierba del campo, ay, la nosotros hierba del menos. campo y es de verdad, pues porque al final del día eso lo hizo Dios. Y al final del día, ¿por qué digo esto? Porque esta respuesta, como bien dice Sofía, cuando se sientan decaídos, léanla, pero no solo léanla, vean y busquen, em, como dice 2 Corintios 5:18 busquen las cosas 4:18. invisibles. 4:18 busquen las cosas invisibles y su eterno poder, porque en estas cosas es de verdad donde vamos a poder ver a Dios vamos Deleitarme. a deleitarnos en el poder de Dios, en ese gozo, y no, obviamente, no idolatrando la creación, sino al creador de esto. No, y por eso vemos como, de hecho, hay en uno de estos capítulos hay uno que dice, y ellas, o sea, las aves agradecen a su creador o algo así, o sea, de que aún así los animales, la creación, obedecen a Dios. Por eso le decía a Job, a ver, tú le dices a este animal ¿cómo dice? Que hará de Al que, búfalo le dice, o bueno, en la nueva versión internacional dice al toro salvaje, pero es al búfalo de servirte a ti o que quede en tu pesebre, atarás tú al búfalo con tu cónyuga para el surco y labrará los valles por ti. ajá, o sea, tú le vas a decir que lo haga y él lo va a hacer, obviamente, ¿no? O sea, y ya por último, el último versículo que quiero que veamos es Job 42:10 al 17, que ahora sí que ahora sí que el feliz es por siempre, que es 42 del 10 al 17 ya por último, que dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Ah, perdón, y quitó Jehová la aflicción de Job y cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, como lo veíamos, ¿no? Bendijo más después de todo que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Japuk, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. O sea, es que como les decimos, ¿no? Que cada cosita puedes hacer 50 clases de esto, pero vemos como dice que Jehová quitó la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. Después de todo el daño que le habían hecho, dijo, ahora sí que es suelto, oro. Y también vemos como, pues sí, o sea, como todos habían conocido el testimonio de Job, que también obviamente eso acerca a la gente a Dios, tu testimonio. Cuando tú tienes un testimonio, tal vez hay alguien que viva lo mismo o que tal vez hay alguien que viva cosas similares y dices, yo ya salí, Dios lo hizo y obviamente eso nutre. Y también imagínense a Satanás y a los ángeles viendo todo esto, cómo terminó la historia, ¿no? Viendo cómo Dios tenía siempre la autoridad y que aún así ahora le dijo Dios a Satanás como de ahora le puedes tocarlo, ahora, o sea, todo esto, pero aún así... Pues obviamente el diablo no triunfó, obviamente fue Dios y Dios ayudó a Job y todo esto, ¿no? Entonces, como lo veíamos antes, ¿no? El enemigo nos ataca tan fuerte que sabe que si pasamos la prueba habrá una recompensa eterna delante de Dios. Si pasamos la prueba, nuestra piel ahora sí como que se va haciendo más gruesa, ¿no? Como dicen, ya no nos afecta lo mismo, Ya el ya. callo, De ya. hecho, creo que a todos nos ha pasado así como que decimos, ay, ¿por qué reaccionamos así esa vez, no? Alguna vez que tuvimos una pelea, algo así que dices, ay, qué vergüenza, ¿no? O porque yo me preocupaba tanto de algo. Y entonces eso te va ayudando, de que antes eso te preocupaba mucho y ahorita hasta ya te da risa, ¿no? Que dices, "Ay", o sea, ya es algo que ahora sí como dices, no vas agarrando callo en las cosas y es porque Dios te va enseñando. Entonces, como les decíamos, fue una clase más larga de lo normal que Ni hemos tanto, pero tenido. sí. Bueno, pero es más larga que las que hemos tenido porque había demasiado contenido y yo les dije, yo me había, tal vez hablé un poquito más yo porque yo ya me leí este libro y me lo eché en 2 años y fue como de que, y ahora sí como dice mi tesis, ay, pero, y me Pe- encanta este libro, me encanta porque, les digo, del capítulo 38 en adelante se me hace algo fabuloso, o sea,
Se me hace algo increíble ver cómo Dios obra y cómo si Él se preocupa por las criaturas, y Él conoce criaturas inclusive que nosotros ni conocemos, ¿no? Como le dice Charlie, que aquí está Leviatán, que Leviatán es Una criatura que una se le tuvo criatura, que quitar el segundo, la pareja, para la que no se pareja. reprodujera. Ajá, o hay uno que decían que se llamaba Behemoth, creo que ese ya no existe, pero era como un búfalo con un, Ujú. ay, Tanto ay, misterio. nombre, pero ajá, como un búfalo y todo esto, ¿no? Hay tantos misterios que Dios sabe que nosotros no, y aún así tiene cuidado de ellos, aunque nosotros no lo supamos. Imagínense en nosotros, ¿no? Entonces, Vamos a orar para cerrar esta clase, pero queremos escuchar sus comentarios, queremos escuchar lo que piensan, sus preguntas, toda esa parte. Ya saben que eso es privado y cerramos la grabación, pero vamos a orar, cerramos la clase y los escuchamos. Ok. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por esta clase que el día de hoy nos presentas, mi Señor. Gracias por usarnos como herramienta para dar esta clase, mi Señor, pero sobre todo gracias porque nos hablas a través de esta clase, principalmente a nosotros, mi Señor. Te ruego, mi Señor, porque podamos todos mis hermanos que están aquí, mi esposa y yo, no solo quedárnoslo con hoy, que no sea un jueves y ya. Te ruego que podamos practicarlo día con día, al día de mañana, al día siguiente, la semana y así en todo momento. Procurar siempre buscarte a ti en la prueba, porque tú siempre te presentas en la prueba, mi Señor, siempre y cuando nosotros te busquemos, mi Señor. Te ruego que no nos permitas decaer en nuestra fe, en las pruebas. Te ruego que en todo momento podamos voltearte a ver a ti en la prueba y que encontremos siempre ese propósito que hay en las pruebas, mi Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bien, termino.